¿Qué tal? Buenas noches, saludos y bienvenidos. Canal 6 Televisión abre nuevamente su espacio de entrevistas con Carlos Ballester Méndez, concejal del Partido Socialista. Buenas noches. Muy buenas noches, Juan. Y vamos a hablar largo y tendido del tema del terraplén que afecta en este caso a los vecinos de Los Sifones, pero yo creo que afecta en general a todo el municipio. Tras una reunión entre la delegada del Gobierno, Mariola Guevara, y la directiva del Partido Socialista en Totana, estuvisteis presentes tanto Isa Molino como tú en esa reunión. ¿Qué es lo que pasó allí? ¿En qué punto nos encontramos, Carlos? Bueno, la verdad es que en primer lugar, como bien has matizado tú, no es un problema que afecte a los vecinos de Los Sifones, es un problema que afecta a todos los vecinos y vecinas del municipio. Hay que recordar que el terraplén está planteado justamente a la entrada al municipio desde la carretera de Mazarrón, y a la derecha tendremos el terraplén donde se situará la futura estación de cercanía, y a la izquierda pues está el otro terraplén, el conflictivo, el que se ha solicitado eliminar. Bueno, pues en aquella reunión en delegación del Gobierno, hay que recordar también que esa reunión asistimos nosotros porque básicamente los vecinos tenían una inquietud, que querían reunirse con la delegada del Gobierno. Isa Molino, nuestra portavoz, hizo las gestiones porque no se había solicitado por parte del ayuntamiento esa entrevista, esa reunión con la delegada, y bueno, pues la delegada desde el primer momento se puso en contacto con algunas de las vecinas que están llevando la voz cantante en este asunto, y bueno, por nuestra parte pues hicimos lo que creíamos que era necesario para que la delegada del Gobierno se pudiera reunir con los vecinos, para que escuchara de primera mano de los vecinos cuáles eran sus demandas, y de esa manera pues estuvo escuchando allí a una pequeña representación de los afectados más cercanos al terraplén. En esa reunión pues bueno, se plantearon varias cosas. Se planteó el tema de la rotonda esta, que se ha pedido por parte del ayuntamiento modificarla, y se pidió la eliminación del terraplén. Allí también se habló de la posibilidad de reducción de ese terraplén, y la delegada del Gobierno pues se comprometió con los vecinos a que daría traslado a Adif y bueno, iría informándonos tanto al PSOE como a los propios vecinos de los avances que se hicieran con este asunto. Poco después la delegada del Gobierno se reunió con el ayuntamiento, escuchó las demandas del ayuntamiento, que eran las mismas básicamente que los vecinos, y bueno, pues desde delegación del Gobierno desde entonces se está trabajando. Hay que recordar también que pilló entre medias las protestas sin comunicación, que provocaron importantes inconvenientes en la circulación en nuestra comunidad autónoma, en concreto el corte del puerto de la Cadena, por ejemplo. Recordemos que eran también aquellas manifestaciones eran ilegales porque no se habían comunicado. Pues bueno, hubo bastante tarea con ese asunto, pero en cuanto a aquello se resolvió, pues ha estado trabajando con este asunto. Hoy mismo hemos contactado con ella para que cuando viniera yo aquí viniera con la información fresca, y bueno, el caso es que Adif está estudiando las solicitudes que se le han trasladado, y está estudiando la posibilidad de modificación del proyecto para cuando se termine de ejecutar, aunque las obras continúan, que cuando se ejecute probablemente las últimas noticias que tenemos es que la rotonda ya se ha notificado al ayuntamiento el diseño definitivo para que el ayuntamiento del visto bueno, y por lo tanto ese sea el que se incluya el que se ejecute finalmente. Y con el tema del terraplén, que es un poco más complicado de estudio, pues se están estudiando, y lo que nos dicen que en el plazo de unas pocas semanas, 2-3 semanas probablemente, solicitará Adif una reunión con el ayuntamiento para plantearles la solución a la que ellos parece ser que van a llegar. Entendemos, yo con Adif de verdad tampoco pongo la mano en el fuego nunca, pero bueno, por lo que deduzco de las conversaciones que ha tenido la delegada del Gobierno con Adif y lo que nos traslada la delegada del Gobierno, es que por lo menos se está estudiando una alternativa o alguna solución para eliminar el terraplén. No podemos ser totalmente optimistas, pero bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que ofrecen, y ya una vez que tengamos lo que ofrezcan, pues valorar
la solución que están aportando. Paralelamente, los vecinos han estado haciendo la campaña de recogida de alegaciones a la modificación del proyecto que hay y, por lo tanto, bueno, desde el Grupo Municipal Socialista hemos apoyado esas alegaciones. Nosotros mismos hemos presentado nuestras propias alegaciones a esa modificación del proyecto y lo que esperemos es que se tengan en cuenta, aunque básicamente lo que pedíamos en nuestras alegaciones es lo mismo que pedían los vecinos, es que se elimine el terraplén y que se tenga en cuenta la modificación de la rotonda. La modificación de la rotonda, repito, que parece ser que a falta de confirmación de carretera de la comunidad autónoma, que es quien queda por contestar aquí, Adif tiene por bueno la propuesta que hizo en su momento el ayuntamiento. Pero la modificación del proyecto, Carlos, al que hace referencia, ¿se haría después o antes de mantener la reunión con el ayuntamiento o cuando se sepa ya con seguridad lo que va a pasar con el terraplén? Claro, no, las modificaciones se harán probablemente dependiendo de la envergadura, algunas de ellas pueden ser incluso modificaciones en obra, o sea que no necesiten modificaciones de proyecto. Aquí hay que recordar que el gran problema que nos planteaba la delegación del gobierno, que le transmitía a Adif, era que si la modificación era en un porcentaje importante, en cuanto al tema económico, la ley obliga a sacarlo a licitación de nuevo el contrato de ejecución de las obras y eso sí que era para Adif era inviable, que iban a estudiar la modificación de ese terraplén, a ver cuántos metros se podían eliminar o qué es lo que se podía hacer con eso dentro de los márgenes de maniobra que tienen en la propia ejecución. No sabemos si luego se plasmará en una nueva modificación del proyecto que no suponga modificación de la licitación y de esa manera pues se reflejen estas modificaciones que se están pidiendo. El problema aquí que tenemos, y hay una cosa que hay que dejar clara, creemos que ha habido un poco de confusión con todo este asunto de las modificaciones del tema sobre todo con el tema del terraplén, las modificaciones del trazado del AVE. Hay que recordar que cuando concretamente yo era concejal de urbanismo, fue cuando hubo toda la polémica del trazado del AVE, que recordemos se llegaba por delante de decenas de viviendas, hubo una contestación social muy fuerte. Recordemos que gobernaba el Partido Popular cuando Adif estaba controlada por el Partido Popular, que fue quien presentó esa modificación de proyecto, en el que sí que se modificaba y se llevaba para adelante varias decenas de viviendas. Cuando hubo la moción de censura en el gobierno de España y entró Pedro Sánchez de presidente del gobierno y hubo una serie de cambios en el organigrama de Adif, del Ministerio de Fomento, hay que recordar que teníamos ahí ya de delegado del gobierno a Diego Conesa y estaba de secretario de Estado de Infraestructura, también coincidió que había un murciano, estaba Pedro Saura por aquel entonces allí. La comunicación con Adif fue fluida y tras muchas reuniones, tras mucho trabajo de Diego Conesa y de Alfonso Martínez Baños, se consiguió la modificación de ese trazado y hacer un trazado que gozaba del consenso, por lo menos de los vecinos que se veían afectados en sus viviendas. Se reducía al mínimo las propiedades que se veían afectadas, aunque es cierto que alguna vivienda y algún negocio sí que se ha visto afectado, pero era inevitable, no había ninguna manera, a no ser que se hubiera planteado un trazado radicalmente distinto que no era viable a día de hoy o en aquel entonces. Y desde entonces la responsabilidad del PSOE, del Grupo Municipal Socialista en Totana y del PSOE de Totana, pues ahí terminó porque llegaron unas elecciones, hubo un nuevo gobierno municipal y a partir de ahí esas gestiones pues las desarrollaron el gobierno municipal. El compromiso que hubo en su momento es que Adif iba a coordinarse estrechamente con el Ayuntamiento de Totana para evitar conflictividad con Totana, porque había habido una respuesta social muy, muy importante. Y lo que nos consta desde entonces es que las reuniones con el Ayuntamiento han sido constantes para ir introduciendo las modificaciones que el Ayuntamiento le ha ido aportando. Prácticamente todas las modificaciones que el Ayuntamiento ha ido pidiendo, Adif las ha ido atendiendo y resolviendo. El problema es que con este terraplén, y quiero que quede claro, y es muy importante, un dato. Este terraplén no se pidió que se eliminara hasta mayo de 2023. Y no me estoy confundiendo de fecha.
Hay una serie de informes y tengo aquí toda la relación cronológica del expediente, de todos los informes que se han ido emitiendo y todas las comunicaciones que se han hecho formales con Adif. Y hasta mayo de 2023, estamos hablando unos días antes de las elecciones, de las últimas elecciones, hasta mayo de 2023 no se pide la eliminación de este terraplén. El ayuntamiento no se había dado cuenta de que ahí había un terraplén que podía afectar al futuro crecimiento del municipio. A partir de ahí se empieza a solicitar, pero el problema es que Adif ya estaba modificando el proyecto con anterioridad a esa fecha. Y lo que se había recogido antes, a excepción de la rotonda, la mayoría de las cosas que se habían planteado antes se han ido atendiendo. Y además la rotonda no se había atendido porque faltaba la comunicación, el visto bueno de la Dirección General de Carreteras, que depende de la comunidad autónoma, y por eso no se había incluido. Entonces, es algo que de verdad queremos dejar claro, porque en estas últimas semanas se nos ha pedido ayuda al Grupo Municipal Socialista, se nos ha pedido ayuda al PSOE, y desde entonces estamos trabajando, desde que se nos pidió ayuda, hemos estado trabajando incansablemente, consiguiendo la reunión, teniendo reuniones con la delegada del Gobierno, algunas personas directamente intentando contactar con Adif para que se tengan en cuenta esto. Mientras que creemos que otra gente ha estado pues mal aconsejando a los vecinos, cuando probablemente algunos de ellos tenían pues que haberse mantenido un poco discretos con este asunto. Lo que no puede ser es que el ayuntamiento pida una modificación en 2023 y ahora, unos pocos meses después, en mayo de 2023, pocos meses después, se intente culpar al Partido Socialista de que no estamos haciendo lo suficiente para eliminar el terraplén. Claro, yo es que estaba recordando y escuchándote, recordando que yo le pregunté aquí al anterior alcalde y ahora portavoz de Ganar Total Izquierda Unida, que desde un principio se contemplaba este terraplén y el manifiesto que no. Bueno, pues el ayuntamiento, voy a darte las fechas exactas porque al final las mentiras tienen las patas muy cortas, ¿vale? Y al final, pues, o se dicen las cosas con fundamento. A mí, es verdad que algunas veces bailo con las fechas porque mi memoria es un poco escasa algunas veces, pero precisamente lo que hice fue revisarme el expediente completo e ir anotándome las fechas. El 26 de octubre de 2021, el ayuntamiento recibe el proyecto del nuevo trazado del AVE. Estamos hablando del 26 del 10 de 2021. Y ahí el terraplén T5, el que se está pidiendo ahora la eliminación, ahí estaba el terraplén. Y el anterior alcalde puede decir lo que quiera, pero en el registro de entrada del ayuntamiento está el proyecto y a poco que quien quiera lo consulte, verá que ese terraplén está. Y no se hace ninguna alusión a la eliminación de ese terraplén. Es más, se habla de un camino porque ese terraplén, la construcción de ese terraplén corta una carretera. Y en los informes del técnico municipal lo que se habla es que ese camino, cuando se restituya, como se va a cortar y se va a hacer paralelo al terraplén, se pide que se haga de un ancho suficiente, porque ahora mismo es un camino de primer orden, y entonces se pide que la restitución sea de primer orden también y se haga un camino ancho. De hecho, ahora parte de la modificación que ha estado hasta ahora mismo en periodo de alegaciones, se ampliaba la expropiación a algunos de los vecinos. Por ejemplo, al taller de Rosán se ampliaba la expropiación precisamente porque al hacer el camino más ancho, pues se necesitaba expropiar más terreno para poder restituir ese camino tal y como había pedido el ayuntamiento, que es lo correcto, no estoy criticando eso. Pero ya en 2021, repito, el terraplén estaba. Y en el informe municipal del técnico municipal, que es del 26 de noviembre de 2021, que ya hace una primera valoración sobre ese proyecto, ya se habla del terraplén y del camino que se va a ir paralelo a ese terraplén, como que se tiene que ampliar. Por lo tanto, si el portavoz de Ganar Total Izquierda Unida te dijo aquí a ti que no estaba ese terraplén en el inicio del proyecto, yo te digo que en 2021 está. Y de hecho, no sé si tendré en alguna de las imágenes que están aquí del propio informe del técnico municipal, estará o no el terraplén, pero te diría, porque es que no me lo he impreso completo,
pero te diría que está grafiado, o sea, es tan sencillo como ver los informes y si queréis os lo puedo remitir o hacerlos públicos, que esto es un expediente público y no hay ningún problema. Por lo tanto, claro, si a los vecinos se le dice que sí, que desde el principio se le que en eso no estaba, que aparece de repente y que desde que se dan cuenta que está, entonces cuando empiezan a pedirlo, no, desde 2021 estaba y no se pide la eliminación hasta 2023. Incluso los 2 terraplenes que se eliminan, en ningún momento el ayuntamiento pide que se eliminen. Lo que dice el ayuntamiento, el técnico municipal, con muy buen criterio, es que esos terraplenes están en zonas que Confederación, en su cartografía, Confederación Hidrográfica del Segura, en su cartografía, las tiene marcadas como zonas inundables. Entonces, lo que recomienda es que se mejoren los drenajes o que se estudie la inundabilidad de esas zonas. Adif, con buen criterio, hace una revisión de los estudios de inundabilidad que tiene Confederación y decide, creo que con muy buen criterio, pues que lo que era un terraplén, lo mejor es que sea un viaducto, y por eso se elimina. No porque el ayuntamiento pida que se convierta en viaducto. Pedir que se convierta un terraplén en viaducto hasta mayo de 2023 no se elimina. Pero la anterior corporación no solicitó, en el caso de que esto fuera así, que se suprimiera ese terraplén. En mayo de 2023. Hasta mayo de 2023 nada. No se había, por lo menos por escrito, Adif, no sé, yo no puedo saber si se había hablado, se había comentado verbalmente en alguna de las reuniones anteriormente, pero lo que está claro es que por escrito no hay ninguna comunicación, que hay varias, en el expediente existen bastantes comunicaciones entre el Ayuntamiento y Adif, no hay ninguna en la que se establezca que hay que eliminar ese terraplén porque puede afectar al futuro crecimiento o puede afectar a la inundabilidad o puede afectar o cuestiones paisajísticas o cualquier motivo que se pudiera argumentar. No hay ninguna argumentación hasta mayo de 2023. Carlos, si te parece, vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos después hablando de este asunto. Breve pausa para la publicidad y volvemos. Recuerde, ahorre usted comprando en el almacén de Sovejano. La última novedad de Toalla y Calzados es este deportivo fabricado en piel. Tiene suela de caucho, es flexible. Me encanta, es súper cómodo y pega con todo. Y además es súper bonito, está hecho aquí en la región de Murcia, concretamente en Totana. Toalla y Calzados, ven y comprueba por qué nos diferenciamos del resto. Continuamos la entrevista con Carlos Ballester Méndez, concejal del Partido Socialista en Totana. Estamos hablando del tema del terraplén, que provocó también, en este caso, que la concejal actual de urbanismo pues hablara precisamente del trato que se le da a un tramo de Lorca con respecto al de Totana. Los vecinos también hablaban de la situación que vivía el municipio de Alhama con respecto a Totana. Había, no sé si cierta discriminación, Carlos, se puede decir así, con respecto a estos dos municipios, o diferente trato. Bueno, creo que a poco que se lea con un poco de detalle el informe por el cual Adif justifica la modificación del terraplén de Lorca, que es el que en cuestión se tiene, se habla de permeabilidad en cuanto al tráfico y lo que se habla es que se abran una serie de pasos de acceso de vehículos por debajo de ese terraplén y pasos de peatonales y de carriles bici. Eso es lo que se establece en el de Lorca. En cuanto a lo que se dice de Alhama, bueno, pues solo tienen que consultar quien quiera también el expediente de Alhama y hay que recordar que siguen habiendo terraplenes en Alhama. El bulo que se está haciendo correr de que en Alhama se han eliminado todos los terraplenes, pues no es cierto. De hecho, la propia Mariola, la delegada del gobierno, que es la anterior alcaldesa de Alhama, a los propios vecinos en la reunión en delegación del gobierno les explicó que desgraciadamente no, ellos habían solicitado que se eliminaran todos y no se pudieron eliminar, que lo que se había hecho en algún caso era una mejora en algunos de los viales de restitución, pero que además había sido porque venía por un acuerdo privado, o sea, con una empresa privada que iba a financiar parte de esa mejora y por lo tanto había un acuerdo entre Adif y el ayuntamiento para que el ayuntamiento ejecutara una mejora con respecto a lo que Adif planteaba, pero porque estaba financiado por una gran empresa de Alhama, que ya todo el mundo sabemos que el Pozo Alimentación, que era quien se iba a encargar de financiar, porque entiendo que al Pozo le venía bien ese acceso.
a los propios vecinos. Mariola Guevara se lo explicó en la reunión, creo que quedó claro ese asunto, por mucho que después se pueda decir. Lo que me sorprende es que la concejala de urbanismo, pues, repito, hay algunas veces que más vale que en algunos asuntos, y también me incluyo yo, que algunas veces pues más vale que en algunos aspectos pues nos mantuviéramos un poco discretos, porque bueno, la concejala de urbanismo ahora mismo, incluso fue ella la que alertó a los vecinos de que las obras iban a empezar y que Adif no le estaba haciendo caso. Hay que recordarle a la concejala de urbanismo que en julio, el 26 de julio de 2023, hubo un acuerdo de pleno donde el pleno del ayuntamiento solicitaba a Adif que se modificara la rotonda y se eliminara el terraplén. Se le ratificaba porque la anterior petición iba por un acuerdo de Junta de Gobierno. El anterior gobierno municipal de Ganar Totana hizo una Junta de Gobierno local y hizo esa solicitud de modificación, y aquí en su momento pues el PP lo que hizo fue llevarla a pleno, contó con el apoyo de todos los grupos municipales por unanimidad. Eso, repito, fue el 26 de julio de 2023, en el pleno de julio del año 2023, y la concejala de urbanismo, que está tan alarmada ahora, tardó 2 meses y 2 días en enviarlo, en remitirlo, ese acuerdo de pleno a Adif. Desde el 26 de julio de 2023 que se aprobó, no lo envió a Adif hasta el 28 de septiembre de 2023. Tuvo 2 meses para preparar el documento, revisarlo, firmarlo y enviarlo. Se lo tomó con mucha calma para que ahora esté criticando o esté calentando a los vecinos para que protesten contra el PSOE. Creo que hay que tener... que vamos fuera de tiempo en todo. Creo que que estamos viendo, ¿no? A ver, lo que está claro es que tenemos que seguir todos unánimemente solicitando a Adif que retire el terraplén, porque es una aberración y es algo que no nos gusta a nadie. Lo que de verdad llega un momento en el que molesta un poco, en que al final el PSOE es el único que está haciendo las gestiones necesarias para que eso se elimine, y que al final del resto de grupos municipales a Vox ni está ni se le espera, porque ellos están a su historia, cuando además el consejero del ramo, el consejero de la comunidad autónoma, que es del ramo de infraestructura, es de Vox y no apareció por aquí, no ha hablado con los vecinos, no se ha puesto en contacto con ellos, no ha hecho absolutamente nada por intentar modificar el terraplén por viaducto. El PP, que es Ganar Totana Izquierda Unida, que era en quien en su momento tendría que haber estado empujando para que esto se solucionara y haber estado revisando el expediente desde el minuto cero hasta mayo de 2023, no había hecho absolutamente nada para que ese terraplén se retirara. Para la rotonda sí, y hay que reconocerlo, pero para el terraplén no, y ahora pues estamos en la que estamos. Y el Partido Popular, que ahora está intentando hacer las cosas, pues recurre a un diputado regional del PSOE para que intente mediar en Adif. Yo no sé cuántas, porque los vecinos están diciendo que nosotros tenemos que pedir reuniones con el ministro, con Adif y demás. No sé cuántas gestiones ha hecho el gobierno municipal del PP por reunirse con el ministro o reunirse con Adif para trasladarle todas estas cosas en cuanto antes. Y me reitero, tardaron 2 meses en enviar un acuerdo de pleno que es simplemente firmarlo digitalmente y remitirlo a Adif. Se tarda porque de hecho el anterior gobierno lo hizo el mismo día que hubo el acuerdo de Junta de Gobierno, el mismo día hubo la notificación a Adif. Aquí me dirán que no habría acta aprobada, que no lo sé cuál será la excusa, pero el caso es que tardaron 2 meses. Y entonces ahora que nos estén dando lecciones de que es que si nosotros no estamos haciendo todo lo necesario o no estamos ayudando lo necesario, pues creo que... ¿Sabemos, Carlos, el número de alegaciones que se han presentado? Sí, bueno, hoy había una nota de prensa por parte del Ayuntamiento que se hablaban de unas 3.600 alegaciones. ¿Para un municipio como Totana? Están bien. De hecho, bueno, nosotros, por ejemplo, la nuestra no está contabilizada en el Ayuntamiento, porque bueno, nosotros lo que hicimos fue directamente presentarla en el registro de Adif y por lo tanto no ha pasado por el Ayuntamiento. Lo que confío es que sean más alegaciones incluso que esas 3.600. También es verdad que el periodo de alegaciones ahora mismo era para la modificación número 2. Aquí realmente lo que estamos haciendo
diciendo que es que la modificación número 2, la modificación del proyecto, la número 1, es insuficiente. Bueno, Adif, desgraciadamente, a esto tendrá fácil contestar porque no estamos hablando también de las expropiaciones. Esto lo hemos utilizado y creo que de manera correcta, pero para hacer fuerza, decir, oye, esto que es algo que nos afecta al municipio y que todos estamos a una, repito, en un municipio de 30.000 habitantes, 3.600 alegaciones, cuando algunas de ellas, como en este caso la del PSOE, pues representa a colectivos que no representa a una persona individualmente, pues creo que en nuestro caso además pues representa a todos nuestros votantes que tuvimos en las elecciones de 2019. O sea, nos queda esperar a ver qué se va a hacer con ese terraplén, si se va a hacer, si se va a reducir, si dentro de la modificación del proyecto incluirían ya esos viaductos y se eliminaría ese terraplén. Tú hablas también de la rotonda, que también sufriría modificación en el caso de que sea una cosa u otra, ¿no? Sí, repito, lo he dicho al principio, creo que en la rotonda, incluso ya en su momento Mariola, la delegada del gobierno, con los vecinos y las vecinas, que cuando hubo aquella reunión en delegación del gobierno, ella estaba bastante convencida de que eso no había ningún problema, la falta de confirmación por parte de la Dirección General de Carreteras, que verbalmente ha dicho que sí, pero no había habido confirmación por escrito. Sabemos que esta semana Adif ha remitido al ayuntamiento, así nos lo han dicho, ha remitido al ayuntamiento el diseño final, cómo quedaría, para que el ayuntamiento dé el visto bueno. Nos consta que el diseño que ha remitido es básicamente el que envió el ayuntamiento, con lo cual el ayuntamiento debería dar el visto bueno, y el tema de la rotonda, pues la verdad es que creo que deberíamos de darlo por solucionado, porque una vez que está la comunicación oficial con el ayuntamiento, eso es la validez, es más que suficiente para luego ejecutarla conforme se establece en ese plano. El tema del terraplén, repito, según nos informan de delegación, pues en cuestión de 2-3 semanas creemos que puede haber ya una respuesta. En este caso se le dará al ayuntamiento una propuesta de modificación, esperemos que sea favorable, satisfactoria para todos, y que mejore de manera sustancial el proyecto tal y como está ahora mismo planteado, porque, repito, desde el PSOE estamos totalmente en contra de que se construya ahí ese terraplén tal y como está planteado. Pues ojalá, Carlos, que lleguen buenas noticias. Ha sido un placer compartir este tiempo de entrevista contigo y gracias por venir una vez más a Canal 6 Televisión. Un placer siempre venir cuando nos invitáis. Muchas gracias, buenas noches. Gracias también a ustedes, en espera de esas noticias por parte de Adif quedamos, noticias que también nos ha traído el concejal del Partido Socialista hoy a nuestros estudios, Carlos Ballester Méndez. Gracias y buenas noches.